El pasado 21 de noviembre se instaló en las afueras de Caracas, en Venezuela, la mesa de negociación entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Esta es la reanudación de los diálogos que se habían iniciado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que se suspendieron durante la presidencia de Iván Duque, después del atentado que cometió esta guerrilla contra la Escuela de Cadetes de Bogotá en enero de 2019. Dentro de la propuesta de paz total de Gustavo Petro se contempla la reanudación de estos diálogos, que a su vez establecen una amplia agenda que contiene participación de la sociedad en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, el tema de las víctimas, el fin del conflicto armado y la implementación de los diálogos. En este momento, los países garantes de esta mesa de negociación son Cuba, Noruega y Venezuela. La mesa de diálogos también invitó a Brasil, Chile y México para que sean países garantes, mientras que Alemania, Suecia, Suiza y España son los países acompañantes del proceso. Conversaremos con nuestro invitado sobre las perspectivas en esta negociación entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Hoy tengo el gusto de saludar a Luis Eduardo Celis. Luis Eduardo es asesor de la Fundación Paz y Reconciliación de Pares y también es analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación. Luis Eduardo, es un gusto tenerte en este espacio. Para mí es una gran oportunidad de diálogo, te agradezco mucho y bueno, estos son temas de país que hay que resolver. Bueno, ya son varios los intentos de negociación con el ELN, pero este es el primer ejercicio de negociación entre un gobierno de izquierda, un gobierno progresista y esta guerrilla. ¿Cuáles son las expectativas acerca de esta negociación, Luis Eduardo? ¿Puede llegar a un feliz término? Y también quiero preguntarte por los factores o por los elementos que están a favor y que están en contra de esta negociación. Yo creo que se ha instalado en la opinión pública un mensaje muy nocivo, a mi modo de ver, y es que el ELN es intratable, o sea, que el ELN es intratable y que el ELN es una organización que no está dispuesta a recorrer el camino del acuerdo negociado, o sea, que no hay seriedad en el ELN. Yo no comparto eso. Yo diría que sería interesante un intercambio con los que opinan así, de que esto es una negociación con gente que no tiene compromiso, ni que no tiene seriedad y que no tiene una definición hacia un acuerdo de paz, porque yo no creo eso. Yo creo que los 5 intentos anteriores, desde el presidente Gaviria en 1991, cuando el ELN se sentó por primera vez en el marco de una disminuida coordinadora guerrillera Simón Bolívar, hasta el último intento con el gobierno del presidente Santos, pasando por el gobierno del presidente Samper, Pastrana y Uribe. O sea, son 5 intentos. Con el presidente Duque no hubo nada eh, en esa vía de un acuerdo de paz negociado. En los 5 intentos anteriores yo creo que eso no ha funcionado fundamentalmente por dos razones. La primera, porque ningún gobierno de los 5 que lo han intentado ha tenido una propuesta de negociación hacia el ELN. O sea, ningún gobierno ha tenido una oferta de acuerdo negociado con contenidos y con la convicción de que se requiere la participación de la sociedad, en lo cual ha insistido el ELN. Entonces, ningún gobierno ha tenido una oferta de negociación ni ha creído en la participación de la sociedad. Eso está resuelto con este gobierno, porque este gobierno sí tiene oferta de negociación y la oferta es ¿cuál? La acción de cambio que está liderando el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez sobre la sociedad colombiana. El signo de este gobierno, del gobierno del pacto histórico y los aliados que logró juntar para este esfuerzo, es el cambio. Y entonces esa oferta de cambio es la que hace viable esta negociación con el ELN. Y la convicción de la participación, o sea, de que se requiere participación. Entonces ningún gobierno anterior había tenido ese talante. Y la segunda circunstancia, que no es la más importante, pero ha influido para que esto no se haya resuelto en los 5 intentos anteriores, es que el ELN nunca fue una prioridad. Las prioridades siempre fueron las FARC en el gobierno Pastrana y en el gobierno Santos. La prioridad fueron las FARC y el ELN se quedó atrás.
Entonces, entre no tener una oferta de negociación y no tener como prioridad un proceso con el ELN, pues tenemos lo que tenemos. Entonces yo creo que ahora sí tenemos que este sexto intento va a ser exitoso porque los astros están alineados y tenemos un gobierno con oferta de cambio y un gobierno donde el ELN es prioridad en la política de paz total. ¿Cómo llega el ELN a la mesa de negociación? ¿Cuál es su estado actual? Y bueno, también, ¿qué tanto ha cambiado el país en estos años en el que los diálogos estuvieron suspendidos? Lo que ha hecho la guerrilla colombiana durante muchas décadas y lo afianzó fundamentalmente en los años 90 cuando el tema territorio se volvió el eje de la confrontación. O sea, estos se volvieron digámoslo, disputas por el control del territorio. Ese fue el eje más importante de este conflicto, la presencia territorial de la guerrilla eh, ejerciendo como un Estado paralelo. Eso hizo las FARC también. O sea, cuando digo ejerce como un Estado paralelo, me refiero a que hace las funciones básicas del Estado. O sea, la guerrilla, y en este caso el ELN, en 180 municipios, hoy, en este 2022, eh, ellos hacen la labor de seguridad, de justicia y de tributación a su forma ilegal. Entonces, por eso es que yo afirmo que son un estado paralelo. Bueno, y muchos analistas, entre esos personas del IEPRI, de la Universidad Nacional y de otro mundo académico, podrían compartir esta afirmación de que el ELN es un estado paralelo a la escala que puede hacerlo en el territorio. Entonces, ese es, a mi modo de ver, una de las dimensiones de poder del ELN hoy. Y la otra dimensión de poder es el simbolismo de ser una organización que durante 58 años ha retado al Estado colombiano y al poder colombiano. Digamos lo que esa sería la otra dimensión de tener unas raíces profundas y de haberse mantenido como una organización rebelde en armas, con todo lo que eso implica de vulneración de derechos humanos, de deudas humanitarias, de actos autoritarios y criminales, pero ha mantenido esa esencia de un proyecto rebelde, con todo lo que eso implica también de vulneración de los derechos humanos para muchas comunidades y muchas personas en su larga existencia. Entonces el ELN, digámoslo, de hoy, mantiene esa presencia territorial, eh, mantiene una capacidad para llevar su vida de manera autónoma, siempre lo ha sido, o sea, no es una organización que depende de su propio esfuerzo. Claro, ese esfuerzo es captar rentas de manera ilegal, o sea, buena parte de la economía del ELN hoy lo hace por su presencia territorial y por su capacidad de extraer rentas vía extorsión. Eh, yo creo que ya el secuestro no es una dinámica que le dé al ELN recursos importantes. Yo creo que el secuestro fue importante hasta los años 90, pero después las guerrillas y también el ELN se afincaron más en su capacidad de controlar rentas en el territorio. O sea, todo lo que se mueva en el territorio a nivel económico y que el ELN pueda extorsionar, pues lo hace. También debe tener, yo creo, y así lo dicen algunos estudios y análisis, una economía propia, o sea, una capacidad de meterse en economías digámoslo, de legalizar capitales, todo eso lo han hecho las guerrillas durante toda su existencia y el ELN pues ha aprendido mucho de eso. Entonces, ese es el ELN, digámoslo, con el cual tenemos que liderar con el gobierno del presidente Petro la construcción de un acuerdo de paz. E insistir en que tiene también mucho el simbolismo de que es la última de las organizaciones rebeldes que persiste, porque pues las FARC, lo que queda de las FARC pues son disidencias, porque la mayoría de las FARC sí entró en el acuerdo del 2016. Pasemos ahora a los puntos clave de la negociación. ¿Qué es lo que está en discusión? ¿Qué es lo que está en juego? Y acá quiero mencionar lo que tú señalas en una columna recientemente publicada en el portal de Pares, de Paz y Reconciliación, y aquí me permito citarte.
La participación es necesaria, posible y le dará un rumbo a este proceso. Esa participación puede transcurrir por tres canales. Término acuñado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el ELN en la última ronda de diálogo en julio de 2018. Estos tres canales son territorios, sectores sociales, gremiales e institucionales y el último, los grandes temas de interés de la sociedad colombiana. Sobre estos tres carriles puede transcurrir la necesaria participación que le dé rumbo a una visión compartida de paz. Cierro comillas. Y aquí pues también entra el tema, por supuesto, de los diálogos regionales vinculantes. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves estas posibilidades de participación social? Desde el año 97 el ELN ha tenido la formulación de que un proceso de paz y la construcción de un acuerdo de paz requiere la participación de la sociedad. O sea, que el ELN no está dispuesto a transitar el camino de la solución negociada solo con el gobierno. O sea, como diciendo, bueno, este es un proceso entre el gobierno colombiano y el ELN. Eso el ELN no lo acepta, lo ha colocado como una línea roja y es, tengo interés en un proceso de paz, tengo interés en un acuerdo negociado, pero con la participación de la sociedad. Entonces, yo creo que gobiernos anteriores han sido muy reticentes a esa idea, lo han considerado como inconveniente, lo han considerado como inviable, lo han considerado porque una organización alzada en armas tiene que abrogarse un discurso, digámoslo, de participación de la sociedad. O sea, de pronto yo caricaturizo los argumentos, pero en general ha habido mucha resistencia a, a que, a que se haga un proceso con participación de la sociedad. También se esgrime de que una participación con armas es inviable, o sea, que un ELN armado no podría ser partícipe de un proceso de sociedad donde llegue, bueno, y también se ha esgrimido que a cuál sociedad se convoca, o sea, como que se dice, bueno, pero es que la sociedad es un término muy abstracto, muy amplio, y entonces a cuál sociedad se va a convocar. Yo creo que un proceso de paz con participación de la sociedad es perfectamente viable, como lo escribí en la columna que tú leíste. Es posible, es pertinente, es constitucional, o sea, nosotros estamos en el marco de una democracia que se define como una democracia participativa. Entonces, yo creo que eso es totalmente, digámoslo, viable, posible y realizable. Ahora, entonces, en este momento, ese es un punto que discuten la delegación del gobierno colombiano y el ELN en Caracas. En esta ronda, parece ser que va a concluir el 12 de diciembre y yo esperaría que dieran algunas puntadas sobre lo que ya se había avanzado en el 2018. Hay un comunicado que es el que yo cito en la columna que tú leíste, donde se afirma que esa participación podría transcurrir en esos tres carriles. Entonces yo creo que eso es perfectamente concretable. O sea, bueno, y estamos en un gobierno que tiene pasión por la participación. O sea, si tú ves los ministros, una de las orientaciones que les dio el presidente Petro es: yo quiero un ejercicio de gobierno de cara a la sociedad, dialogando con la sociedad, discutiendo con la sociedad, concertando con la sociedad. Y eso es lo que se está haciendo con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que lidera un maestro de la Universidad Nacional como Jorge Iván González. Entonces yo creo que sí, eso es posible, esa participación es posible, y eso se puede lograr. Y yo creo que esa participación debería tener como un horizonte inmediato el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, yo esperaría que entre enero, febrero y marzo del año entrante, en la mesa gobierno LN, existan unos canales de comunicación con el proceso de formulación del Plan de Desarrollo. Sabemos que el Plan de Desarrollo en este momento está en consultas con el Consejo Nacional de Planeación y que el gobierno tendrá que presentarlo al Congreso en febrero, pero seguirá siendo un borrador, ya que muchas de las cosas que se puedan discutir en las regiones, en los sectores y en temas centrales de sociedad podrían estar vinculados al Plan Nacional de Desarrollo, y eso le daría una fuerza a esta mesa, ¿no? Porque sería también con esa formulación tan importante de que se pueden ir haciendo acuerdos e implementando
también le daría mucha dinámica a este proceso entre gobierno y ELN, con la más amplia participación de la sociedad que, insisto, se puede lograr y es totalmente constitucional y totalmente viable. Quiero que pasemos ahora al tema de las delegaciones. Quiero saber tu opinión sobre pues, la conformación de estas delegaciones. Digamos, en el caso de la delegación del gobierno Petro, la delegación oficial, pues es una delegación variopinta. Encontramos allí a José Félix Laforí, a Oti Patiño, encontramos a mujeres también, recientemente un par de reconocidas periodistas. ¿Qué opinión te generan estas delegaciones? Mi colega León Valencia, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, en una conversación que tuvimos en estos días, decía que él estaba viendo en ese proceso un diálogo de país. Y me pareció una afirmación muy acertada. O sea, lo que puede ser este proceso es un diálogo de país y eso se reafirma con la presencia de gente muy diversa en la delegación de gobierno y fundamentalmente con la presencia del señor José Félix Laforí, que realmente pues no es un hombre del gobierno, es un hombre que viene de una vertiente que se ha opuesto a todo este esfuerzo de paz como ha sido el Centro Democrático, pero que ahora en este gobierno ha dado un paso hacia el diálogo y hacia la concertación con ese acuerdo tan importante que se hizo entre el gobierno y Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas que le darían impulso al punto 1 del Acuerdo de La Habana, que bueno, el Centro Democrático y el señor Laforí en particular se opusieron en su momento. Entonces, a mí me gusta mucho el equipo que ha integrado el presidente Petro y el comisionado de paz Danilo Rueda. Me gusta mucho que al frente de esa delegación esté el señor Oti Patiño. Yo creo que Oti es una persona con mucha experiencia, con mucho talante de diálogo. Creo que es un hombre que sabe la importancia del diálogo, que sabe la importancia de construir acuerdos y es un gran conocedor de este conflicto armado del cual él ha sido protagonista y también ha sido protagonista de este esfuerzo de construcción de paz. Entonces, bueno, y junto a él, una persona como el senador Iván Cepeda, que ha sido un gran líder de este esfuerzo de la paz total, un gran líder de este esfuerzo de articulación entre gente muy diversa, y bueno, y todas las cualidades que tiene el senador Iván Cepeda. Entonces, si uno se pone a ver el equipo de gobierno, pues realmente tiene muchas fortalezas. O sea, uno a uno, si uno se pone a analizar, bueno, quiénes están acá y qué representan para ese diálogo de país. A mí me parece muy acertada la afirmación de León cuando dice, bueno, aquí lo que estamos es construyendo un diálogo de país. Y ese diálogo de país es lo que el ELN quiere. Entonces, la presencia de una mujer como Adelaida Jiménez, que viene de ese mundo de iglesias, que es teóloga, la presencia de Carlos Rosero, que bueno, es antropólogo de la Universidad Nacional, pero que ha representado todo ese mundo afro organizado, tan protagónico, con tanto conocimiento de la agenda del mundo afrocolombiano, que ha sido líder de ese proceso tan importante como es el proceso de comunidades negras. Entonces, si uno se pone a ver cada persona, Rodrigo Botero también, que es mi compañero de colegio, y también es zootecnista de la Universidad Nacional. Entonces, si uno se pone a analizar cada persona de los que están allí, las mujeres como Olga Lucía Silva, que es abogada, entonces cada uno y cada uno de ellos realmente representa una experiencia social, organizativa y que puede animar mucho ese diálogo de país. No quiero referirme a cada una ni a cada uno, pero realmente la afirmación de que se puede generar un diálogo de país es muy interesante. Y del lado del ELN, pues bueno, yo creo que ya de las 16 personas de esa delegación del ELN, 7 repiten, y eso da pues una muestra de continuidad. Están al frente de eso 2 personas de la Dirección Nacional, como lo son Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell. Pueden haber más personas de la Dirección Nacional que no lo conocemos en esas 16 personas. Eh, y bueno, ahí también se ve una gran experiencia con mujeres, por ejemplo, como Silvana Guerrero y María Consuelo Tapias, que representan estructuras importantes del ELN y que han mostrado
ese talante de diálogo, ese talante de liderar esta negociación. Entonces son dos delegaciones que, como tú también lo dijiste al principio, no representan en sí los enemigos históricos hacia el ELN, porque estamos, el que está sentado con el ELN es un gobierno de izquierda, un gobierno popular, pero sí entonces estamos ante la buena noticia de que vamos a romper un paradigma que dice que la paz se hace entre enemigos. En este caso, el gobierno y el ELN no son enemigos, han estado en la misma orilla popular y en la misma orilla de cambio. Lo que pasa es que este es un gobierno democrático hablando con una guerrilla que se ha mantenido en la rebelión armada y que ahora estamos tratando de que venga a este cauce democrático que por supuesto ellos han cuestionado. El ELN, por ejemplo, dice en la voz de su comandante Antonio García que no le interesa profundizar esta democracia en a la cual ha combatido. Nosotros reconocemos que hay un orden de democracia en la sociedad colombiana y que valdría la pena ampliarlo con la participación del ELN. También reconocemos que hay un orden de barbarie en muchas regiones, que son las cosas que hay que superar. O sea, si uno dijera, no, es que esta es una democracia perfecta, pues y no hay nada que transformar ni nada que cambiar, pues tendríamos un gran debate con el ELN, pero coincidimos con el ELN. Esta es una democracia llena de imperfecciones, llena de precariedades, una democracia, si se quiere, de muy baja intensidad y que se requiere ampliar esa democracia y superar muchos problemas que hay en la sociedad colombiana. De eso se trata ese esfuerzo de paz. Ya la discusión de, bueno, el alcance de todos esos cambios, todas esas transformaciones, van a llevar décadas quizás, pero hay que mostrar un camino realmente de cambio que yo creo que sí hemos vivido en la sociedad colombiana en los últimos 32 años desde el primer acuerdo de paz con el M-19. Y por supuesto, tenemos la crítica de que la acción con armas no lleva a ningún lado bueno. Oti Patiño, en el mensaje a la convención campesina que se reunió en la Universidad Nacional, siempre el protagonismo de nuestra Universidad Nacional es evidente. El mensaje que mandó Oti fue la lucha armada no le ha aportado nada bueno al mundo campesino. O sea, 58 años de acción armada han dejado destrozos en el mundo campesino. Por eso es que hay que salirse de la guerra, porque la guerra, y claro, de todas las guerras, en eso podríamos coincidir con el ELN. Aquí no es solamente hablar de la violencia del ELN, sino de todas las violencias. Y ahí está la política de paz total, hablando de todas las violencias. El ELN es una guerrilla binacional, al menos sus frentes nororiental y su frente oriental, que operan entre Colombia y Venezuela. Incluso la primera ronda de estas negociaciones entre esta guerrilla y el gobierno de Gustavo Petro se está llevando a cabo en Venezuela, en este vecino país. ¿Qué se espera del papel de Venezuela y qué se espera del gobierno de Nicolás Maduro en estas negociaciones? El tema venezolano es un tema central, neurálgico y delicado. Central porque, como tú lo dices, esta negociación está transcurriendo en Venezuela. Se instaló en Venezuela y puede ser que, sin duda, que Venezuela es un protagonista, es un país garante de esta negociación. No hay evidencia de que los gobiernos venezolanos estén en contra de la paz de Colombia, sino al contrario, han estado a favor de la paz de Colombia y de una paz que la única que ha sido viable y es la de los acuerdos negociados. O sea, así fue con la FARC y así deberá ser con el ELN. Pero bueno, pero también hay un tema que complica esto, y es que la guerrilla colombiana, y en este caso el ELN, ha echado raíces en territorio venezolano, ¿cierto? Pero ese echar raíces ha sido también porque el Estado venezolano no ha tenido el control de su territorio. O sea, así como Colombia no ha tenido el control de su territorio, del conjunto de su territorio, así también el Estado venezolano no ha tenido el control de su territorio desde antes de Chávez. O sea, la guerrilla del ELN permanece en Venezuela, fundamentalmente en los estados de Apure, Táchira y Zulia, y se ha expandido desde ahí a otras partes de Venezuela por la incapacidad del Estado venezolano de controlar su territorio. Entonces, ese es un tema que en su momento llegará a la mesa y en su momento deberá ser analizado.
el ELN dice, bueno, nosotros estamos en la frontera, pero eso es un eufemismo, porque la frontera, la frontera tiene una raya, entonces es un eufemismo porque el ELN permanece, tiene un trabajo social, político y hace también de Estado paralelo en partes de Apure, Táchira y Zulia fundamentalmente. Entonces, ese punto llegará en su momento y tendrá que ser analizado. Pero insistir en que el gobierno venezolano es amigo de la paz negociada y también por intereses propios, ¿no? Siempre estos gobiernos del presidente Chávez y el presidente Maduro tenían la idea de que una invasión, una posible invasión, que se barajó ya como una realidad durante la administración Trump, pues vendría por el lado colombiano. Y eso no fue una elucubración, eso se barajó entre el año 17, 18 y 19 como una posibilidad real de invadir a Venezuela y desde Colombia. Entonces, vamos a ver, pero sí, el tema de Venezuela es un tema central, neurálgico e importante, pero siempre verlo desde una perspectiva de que Venezuela es socio fiel y confiable para el esfuerzo de paz que también fue posible con las FARC por la ayuda de Venezuela. O sea, ya tenemos el acuerdo con las FARC donde Venezuela fue protagonista y donde fue muy importante el aporte que ellos hicieron para que las FARC fuera también a esa negociación. Luis Eduardo, y quiero que cerremos esta conversación con dos grandes temas, que son dos grandes temas que pueden dar para una conversación más larga, pero en concreto, los temas de seguridad y el tema humanitario. Hay una disputa entre las facciones del ELN en Arauca, está también el tema del secuestro, pero también está el tema de los anuncios. Hace un par de días el gobierno de Petro y el ELN anunciaron una serie de acuerdos humanitarios que iban a comenzar a implementarse en las próximas semanas. Y el primero de estos que anunciaron es pues garantizar el retorno de las comunidades en Vera que están regadas por todo el país a sus territorios. ¿Qué opinión te genera esto y si eres optimista con estos anuncios? Es evidente que la política de paz total tiene que ir y va de la mano de la política de seguridad humana. O sea, la paz total y la seguridad humana van de la mano. eh, Tienen que hacer un esfuerzo de coordinación, de sinergia, de articulación, que fundamentalmente pues se da en los territorios. Entonces, las críticas que se hacen, que yo creo que son críticas razonables, de que la política de paz total no puede ir separada de la política de seguridad humana, es así. O sea, este esfuerzo de paz tiene el componente de seguridad como un componente central. O sea, si no hay seguridad, pues no tenemos nada. Tenemos la barbarie y las tristezas que hemos tenido siempre y que, bueno, que hemos ido superando, porque también hay que decir que hay una paz construida importante, pero que nos falta parte de esa tarea en por lo menos 220 municipios, como dijo el CICR, con 6 dinámicas de violencia en el país organizadas y con la presencia tal vez de unas 20, 30 estructuras con las cuales hay que tramitar esto. Entonces, insistir en que la seguridad es un tema muy importante y que la política de paz total va de la mano, y en eso no creo que haya ninguna discusión al interior del gobierno. O sea, el gobierno sabe que la dinámica de seguridad tiene que estar articulada a la política de paz total, pues que tiene muchos más componentes de tramitación de conflictos y de protagonismo de la sociedad local para asumir un orden de convivencia democrático en el territorio. Eso sobre el tema de la seguridad. Sobre el tema de los acuerdos humanitarios, pues es una gran noticia. Yo creo que las prioridades, yo también lo he escrito, las prioridades de este proceso es el tema humanitario, porque no hay que olvidar nunca de que en este momento que tú y yo estamos hablando, hay comunidades que están confinadas, hay comunidades que están desplazadas, hay comunidades que están amenazadas, están los presos del ELN, también eso hay que decir que también el ELN tiene temas humanitarios como sus presos, las personas que pueden estar en situación de invalidez en medio del conflicto que podían ser tratadas, por ejemplo, si el ELN dijera, mire, yo tengo 20, 30, 40, 50 personas
en situación de discapacidad que requieren atención médica. Eso sería un tema humanitario, para colocar un ejemplo. Entonces, todas estas medidas humanitarias hacia las comunidades que sufren, como por ejemplo el caso de los Embera, son muy importantes. Y hay que insistir en las situaciones delicadas en Arauca. En Arauca en este momento hay una situación muy grave que yo creo que el gobierno debe, pues el gobierno está atendiendo, pero debe mostrar un rumbo de mejoría en las próximas semanas. O sea, Arauca va a terminar como el departamento con la tasa de homicidio más alta del país. Yo creo que, aunque hay un subregistro, en eso hay expertos en el IEPRI que valdría la pena que trabajaran en el tema, como el maestro Carlos Mario Perea, que es experto y sigue mucho el tema de homicidio. Arauca va a terminar este año como el departamento con la tasa de homicidio más alta, aún habiendo subregistro. O sea, que hay partes del Sarare donde los cuerpos no se levantan, donde no hay realmente y aún así vamos a estar sobre 600 homicidios este año, lo cual es una tragedia. Los casos del Bajo Baudó, los casos del sur de Bolívar, o sea, toda esa geografía de violencia tiene temas humanitarios. Entonces sí es muy importante que la mesa esté colocando los temas humanitarios como prioridad y ahí hay mucho por hacer. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube.